Buenas tardes, familiares y amigos de los miembros fallecidos del Centro de Estudios Salmantinos, compañeros del CES, señoras y señores, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este acto en recuerdo de los compañeros que nos han dejado durante 2 cursos pasados, el 2019-2020 y 2020-2021, porque el año pasado, como consecuencia de la pandemia, no pudimos rendir el correspondiente homenaje. Y antes de comenzar, quiero agradecer en nombre del CES a la directiva del Centro Documental de la Memoria Histórica la generosidad y las facilidades con que han puesto a disposición del centro las instalaciones para la realización de este acto. Porque desde ya hace algunos años, y en aplicación de un acuerdo de la Junta Rectora, se celebra anualmente en el CES una sesión académica dedicada a la evocación y reconocimiento de los miembros que, lamentablemente, a lo largo de todo un curso han dejado de acompañarnos. Se trata de un homenaje sencillo, pero sincero, a unos queridos compañeros con la pretensión de traer a la memoria de todos los presentes algunos de los aspectos más sobresalientes de sus valiosas trayectorias profesionales y también, si llega el caso, ofrecer algún dato o anécdota vital que nos ilustre de su talante personal. En todo caso, se trata de agradecer públicamente la labor cultural desempeñada en pro de nuestra ciudad y nuestra provincia, con la que además también proporcionaron una contribución personal muy importante al prestigio de que goza actualmente el Centro de Estudios Salmantinos. En este acto van a intervenir los siguientes miembros: Luis de Horna, que evocará a María Cecilia Martín, fallecida el 28 de enero del 2020. Jesús Málaga, que evocará a Longinos Jiménez Díaz, fallecido el 22 de marzo de 2021. María José Turrión, que evocará a Josefina Cuesta Bustillo, fallecida el 30 de marzo del 2021. María Dolores de la Calle, que evocará a Dámaso García Fraile, fallecido el 10 de abril del 2021. Finalmente, terminará esta sesión con una evocación mía a 2 miembros correspondientes: Miguel Cruz Hernández, fallecido el 25 de marzo del año 2020, y Joaquín Verísimo Serrao, fallecido el 31 de julio del 2020. El orden de intervención lo han dictado las parcas. En primer lugar, tiene el uso de la palabra Luis de Horna, cuando quieras. María Cecilia Martín, en nuestro recuerdo agradecido. Comienzo con 2 frases de sendos artistas, uno pintor y el otro escritor, con unas frases que corresponden, que se podrían atribuir muy bien a María Cecilia. Dice Jackson Pollock: la pintura es un estado del ser. Todo buen artista pinta lo que es. Y Emilio Zola, escritor francés: el artista no es nada sin un don, pero el don no es nada sin trabajo. María Cecilia Martín nace en Salamanca el 18 de noviembre de 1920, hija de Tomás Martín Hernández y Teresa de la Natividad Iglesias. Don Tomás, médico rural, ejerció en pueblos de Salamanca y Murcia, lugares que dejaron en la infancia de María Cecilia muy bellas vivencias y recuerdos: Cantagallo, Yecla, Aldehuela de la Bóveda. Luz, sensaciones,
olores, sol de verano, eras, trilladas, paja aventada. Sin embargo, las aspiraciones de su padre superaban la realidad de la medicina rural. Su decisión por la investigación hace que la familia se traslade a la capital salmantina. Después de obtener en Madrid el título de especialista en análisis clínicos, puede montar en Salamanca el laboratorio al que aspiraba. Al proclamarse la República, es nombrado gobernador civil de Soria y más tarde también gobernador civil de Zamora, aunque pronto sería destituido tras el alzamiento del 18 de julio, siendo privado de libertad durante 7 largos años. María Cecilia, obligada por la necesidad en que se encuentra la familia ante esta situación, comienza a trabajar a sus 16 años en el laboratorio de análisis clínicos de un hermano de su madre. En agosto de 1943, el padre vuelve a casa enfermo y envejecido y retoma de nuevo el trabajo. En el hogar, su afición por la acuarela, que le había servido en la prisión para levantar el ánimo, hace que María Cecilia se apasione por esta técnica pictórica. Su afición necesita ampliarse hacia un aprendizaje más riguroso del dibujo y lo hace de la mano del artista Manuel Gracia en la Escuela de Artes y Oficios. Eran tan evidentes las cualidades artísticas de la joven María Cecilia que amigos de la familia aconsejan a sus padres enviarla a Madrid para continuar esos estudios artísticos. Y así fue. Por las mañanas en la Escuela de Cerámica de la Moncloa y por las tardes como alumna libre en las clases de desnudo impartidas por don Julio Moisés en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Finalizado el curso de 1948, decide prepararse para el examen de ingreso en la carrera, prueba que exige un trabajo intenso y duro. Para ello, vuelve a Salamanca y de nuevo bajo la tutela y el buen saber de Manuel Gracia, acomete con entusiasmo la práctica necesaria. Preparación que fructificó aprobando el ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Sin embargo, traslada la matrícula a la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, debido a la cercanía con nuestra ciudad. La carrera colmó sus expectativas de aprendizaje, no solo por la calidad de sus profesores como Lafuente Ferrari o Vázquez Díaz, sino también por el contacto con alumnos que posteriormente alcanzarían un merecido reconocimiento como artistas. Valga reseñar, entre otros, a Fernando Mayoral, Manuel Sánchez Méndez, Isabel Villar o el mismo Antonio López. Fueron años muy plenos, no solo por la enseñanza académica, sino también por la posibilidad de enriquecimiento que ofrecía el ambiente artístico de la capital, con sus museos, exposiciones, conciertos o conferencias. Su pasión por el arte figurativo frenó cualquier intento de desviación hacia otras tendencias, como la aventura abstracta de incipiente recorrido que atraía a una parte de sus compañeros de estudios. Finalizadas las clases en San Fernando en 1953, se le concede el premio Beca en el Monasterio del Paular y en Segovia, donde coincide con otros becados por las diferentes escuelas superiores nacionales de bellas artes que existían entonces en el país. Concluida la carrera y obtenido el título de profesora de dibujo, regresa a Salamanca,
y comienza a dar clase en las escuelas de artes y oficios y posteriormente en su definitivo lugar docente, la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Son muchos y muy positivos los testimonios del alumnado. Encontraron en ella una excelente guía tanto en sus primeros como en sus avanzados aprendizajes artísticos. Son recuerdos colmados de agradecimiento. En su personalísima y a la par abundante trayectoria creativa, debemos destacar sus 22 exposiciones individuales y la participación en cerca de 150 exposiciones colectivas en España, Europa e incluso Estados Unidos, a la par que los galardones y reconocimientos obtenidos. Uno de los valores dignos de estima en cualquier ser humano es el de la veneración y fidelidad a los orígenes, al espacio de tierra en que transcurrieron sus primeros pasos, tierra en la que la infancia fue alimentada de vivencias en la naturaleza, en el cobijo de un cálido hogar, en la escuela y en los juegos infantiles, por ejemplo. Cuando cruzamos el último umbral de la vida, nuestro cuerpo físico deja de acompañarnos materialmente. Sin embargo, lo que no nos abandona es un legado de recuerdos y hechos que permanecen en la memoria de cuantos nos conocieron. María Cecilia, con su trabajo creativo, nos ha regalado una muy personal visión e interpretación de su entorno. Un entorno del que quiso extraer su devoción por el paisaje, unas veces reseco y agostado, otras circunscrito a rincones casi íntimos de espacios verdes y luminosos. En su cercanía a las gentes sencillas, las sitúa en sus composiciones pictóricas en ambientes de trabajo cotidiano, en momentos lúdicos o de fiesta, o bien en tareas hogareñas, impregnado todo ello en su mirada artística de una amorosa sensibilidad, guiada por su corazón abierto de par en par, que en cierto modo nos atreveríamos a asemejar a la mirada del Creador al contemplar todo lo creado, como se atestigua en el libro del Génesis. Vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Porque María Cecilia, a lo largo de su obra, nos dejó patente su quehacer comprometido con la bondad. La naturaleza es buena. Paisajes, arboledas, prados, encinares, cielos, ríos. El ser humano es bueno, mujeres o campesinos en sus tareas cotidianas. La luz es un regalo. Es la luz que revela u oculta al ojo de la artista las vegetales frondosidades o las pardas planitudes y texturas. Ojo de la artista que selecciona, interpreta, recrea, corrige y purifica de toda interferencia que ensombrezca su mirada, de recreación de la luz, porque toda la obra de María Cecilia es bella y se contempla y disfruta con tranquila serenidad, con sosegado bienestar. Físicamente María Cecilia ya no está, pero su creatividad permanece en sus pinturas, sus dibujos, grabados o ilustraciones. Muchas gracias, María Cecilia, por tu honesta mirada transformadora de la realidad. Te recordamos y queremos seguir recordándote, impregnada de la belleza humana de tu persona,
y de tu obra siempre presente. Nos sirve muy bien para concluir este conmovido soneto del gran poeta Luis López Anglada, titulado A María Cecilia Martín, pintora de Castilla. Dice así: Esta Castilla, la de Julio ardiente, la vieja torre y el amor del trigo, con el sol por amante y por castigo, mirando a sus labriegos frente a frente. Divina de su luz, divinamente te ha tenido Cecilia por testigo de que, si eterna ha de quedar contigo, ha de posar también humildemente. Gracias por la lección de tu pintura, hermana de los campos, criatura de la tierra callada y amarilla, en la que todo es luz, paz y sosiego, pero donde tú has visto, ardida en fuego, el alma apasionada de Castilla. Que nos veamos contigo, cuando Dios quiera, en el jardín del Edén, donde la belleza, la bondad y una plenitud de colores y armonía tienen su aposento. Asistentes y amigos, muchas gracias por su presencia. A continuación tiene el uso de la palabra Jesús Málaga. Aquí pone que mascarilla obligatoria en todo momento. Sí que me la tendré que poner. Creía yo que se podía prescindir de ella. Quiero, mientras hable, bien. Buenas noches. Hay personas que encaran la vida desde el sosiego y la mesura. Nunca pierden la compostura y buscan en el diálogo la forma de llegar a consensos o al menos la de convivir con aquellos que piensan distinto. En esta categoría de individuos podíamos incluir a Longinos Jiménez Díaz, hombre delicado y dedicado al estudio y a la investigación, pero que también supo ejercer responsabilidades de gestión en diversas administraciones religiosas, educativas, culturales, investigadoras, sociales y financieras. Longinos Jiménez Díaz ha fallecido a los 95 años en la Casa de la Iglesia, en Calatrava, víctima del coronavirus. A este charro natural de Horcajo Medianero le tocó vivir en su infancia una Salamanca sumida en la pobreza. Con tan solo 9 años, su pueblo conoció una huelga general que paralizó todas y cada una de las actividades económicas y sociales de sus vecinos. El trabajo escaseaba y fue el alcalde el que tuvo que reclamar de los responsables de las obras del Pantano de la Malla, conocido como de Santa Teresa, que se dejara trabajar a los naturales de Horcajo Medianero, al igual que se hacía con los braceros de otros muchos pueblos de los entornos de la presa. La falta de trabajo con una sociedad dividida hizo salir en la pequeña historia de la provincia una y otra vez el Horcajo Medianero de los primeros años de Longinos. En 1936, pocos días antes del golpe de Estado militar, otra huelga general se desencadenó en el pueblo. Así se explica que ya iniciada la guerra los vecinos del pueblo de Longinos fueran acusados ante el gobernador civil de no contribuir a la acuestación de auxilio a poblaciones liberadas en 1936. Longinos Jiménez Díaz optó por el sacerdocio. Abandonó los intereses terrenales para entrar en el seminario de Salamanca y desde muy pronto se interesó por el conocimiento. Fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1952.
Me han informado, los que le conocían bien, que estaba orgulloso de su presbiterado como lo mejor que le había deparado la vida. Fue obteniendo titulaciones una tras otra, tanto en el mundo de las letras como en el de las ciencias. Longinos se licenció en filosofía y teología, pero también en ciencias económicas. Entró a formar parte de un grupo selecto de sacerdotes que compatibilizaron su actividad pastoral con la científica. En este grupo se encontraba el prestigioso hematólogo Agustín Ríos González, que también nos dejó unos meses antes que Longinos, y Enrique Freijo Balsebre, catedrático de Psicología Profunda del País Vasco y profesor de Psicología de la USAL y en la UPSA. Este también falleció ya hace años. Las licenciaturas en Longinos dieron paso al doctorado en Ciencias Económicas. Longinos Jiménez fue uno de los primeros estudiantes de la recién instaurada Universidad Pontificia de Salamanca. Recaló también como alumno en las Universidades Complutense de Madrid y en alguna de las de Canadá. De la adquisición de conocimientos pasó a la docencia. Explicó en los seminarios Mayor y Menor de Salamanca, en la Universidad Pontificia, y ejerció como investigador en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Desde la diócesis le encargaron varios cometidos que ejerció con competencia. Fue vicerrector del Colegio Mayor Jaime Balmes, director de la Casa Sacerdotal y, como era obvio por sus conocimientos, fue miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de Salamanca. Pero lo que ejerció con sumo placer y ejemplaridad fue la presidencia del Patronato Benéfico Virgen de la Vega, conocido en Salamanca por su obra más significativa, el Asilo de San Rafael, situado antes de la construcción del nuevo edificio en la primera línea del Paseo del Rollo. Fue el autor de su remodelación. La residencia pasó de ser un caserón de principios del siglo XX, destartalado, a otro moderno de finales del citado siglo, con todo tipo de dotaciones, quizá la mejor equipada de su tiempo en la ciudad. Poco conocido es su pasado dentro de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, donde ejerció el cargo de vicepresidente de la entidad y, una vez vacante la presidencia, pasó a desempeñar el cargo de presidente en funciones durante varios meses hasta que se celebraron unas nuevas elecciones al cargo. De estas sus dos etapas con cargos institucionales, tengo recuerdos vivos de Longinos. En mi primer mandato como alcalde, negocié con él la transferencia de una parte de la finca Gargabete, la zona más próxima a la carretera de Salamanca a Alba de Tormes, para que pasase a ser disfrutada por los salmantinos. Enseguida llegamos a un acuerdo. No quería dinero, solamente el bienestar de los más pobres. Me produce placer ver las fotografías de los lunes de aguas de aquellos años en el monte Gargabete, lleno de familias y amigos, rodeados de encinas y dando cuenta de los hornazos y otras viandas regadas con buen vino. Media Salamanca pasaba en aquellos parajes entre las charangas y cánticos festivos. La tarde del lunes de aguas, como corresponde a una de las fiestas populares más arraigadas de la ciudad y provincia. El Patronato Virgen de la Vega cedió el espacio a cambio del pago por parte del consistorio de unas becas para que ancianos sin recursos pudieran ser acogidos en el asilo de San Rafael. Con Longinos tuve diferencias ideológicas, pero como buen intelectual sabía acoger y analizar sin complejos los razonamientos distintos a su forma de pensar, dándoles cabida y margen para el debate. Su paso por el Centro de Estudios Salmantinos se enmarca
dentro de lo que se podía considerar cuota de la UPSA, Universidad Pontificia de Salamanca. Desde sus orígenes, nuestra institución cultural ha mantenido un cierto equilibrio entre profesores provenientes de las dos universidades salmantinas, tanto en lo que se corresponde con sus miembros numerarios, así como con los correspondientes. Entre los fundadores del CES estuvieron los dos rectores de entonces de la USAL y de la UPSA, y sería de desear que no renunciáramos a su presencia y reparto de sus miembros en nuestra nómina en un futuro próximo. Con Longinos Jiménez y otros miembros del CED, fallecidos últimamente, desaparece parte de nuestra historia más gloriosa, acaba de decirlo la señora presidenta, cuando los miembros de la institución eran la flor y nata de la cultura de España y, por supuesto, de Salamanca. Cuando en un futuro próximo contemos con una historia de la institución en la que se incluyan las biografías de cuantos pertenecieron y pertenecemos al CES, podremos valorar con objetividad la importancia de hombres como Longinos Jiménez Díaz. Así, conoceremos que en los graves acontecimientos vividos en la UPSA, en la Universidad Pontificia, en la década de los 60 y 70 del pasado siglo, Longinos aportó su buen saber y entender en la solución de los problemas que surgían en una universidad que comenzaba su andadura con turbulencias en su alumnado y en su profesorado. Fue nombrado por el decano del Pontificio Ateneo Salesiano de Roma, Antonio María Javierre, miembro de la Comisión Especial para la Solución del Conflicto de la UPSA, cuyas resoluciones comenzaron a aplicarse en 1970. Aquella comisión estuvo presidida por el que fuera obispo de Ávila, Massimino Romero de Lema. Aunque sus derroteros sacerdotales fueron por otros caminos distintos a los pastorales, Longinos nunca ejerció de párroco. Valoraba a sus hermanos en el presbiterio que en pueblos alejados o en aldeas aisladas dedicaban sus mejores años a enseñar la doctrina de Jesucristo. Longinos fue un hombre ligado estrechamente a su familia. Seguía al día cada uno de los acontecimientos de sus hermanos y sobrinos y se recreaba en los muchos recuerdos de su pueblo, porque valoró siempre la vida rural como una forma de enfocar el futuro desde el punto de vista ético y donde cada cual es merecedor de aquello que consigue con su esfuerzo personal y cotidiano. El Centro de Estudios Salmantinos quiere reconocer hoy en este obituario públicamente la labor callada y fructífera de su miembro numerario primero y de honor después, Longinos Jiménez. Descanse en la paz que siempre predicó y ejerció con talento. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra María José Turrión, por favor. Por estar hoy aquí con nosotros en esta tarde de recuerdo y de homenaje. Nos reunimos para rendir homenaje. A mí me corresponde realizar el recuerdo de una profesora, Josefina Cuesta, maestra que fue de generaciones, que ha dejado tras su fallecimiento un vacío personal e intelectual en todos aquellos que la hemos tratado y querido.
Nos reunimos, además, en un espacio que le era muy conocido. A mí me resulta especialmente doloroso porque he compartido con ella muchas tardes, tanto en la mesa como entre el público. Ella fue miembro del patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica durante muchos años. Llevó a sus alumnos también durante muchos años al Archivo General de la Guerra Civil Española, por lo que era especialmente querida entre sus trabajadores. Cuando Josefina Cuesta, casi de manera inesperada, fallecía el 30 de marzo de este mismo año 2021, fue amplia y rápida la respuesta de los especialistas y de las instituciones en mostrar su condolencia, signo evidente del lugar que ocupaba en el terreno académico, pero también en el personal de muchas personas. Se la recordó en el Congreso de Historia Contemporánea celebrado en Córdoba, en el encuentro de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas, en uno de los cursos de la Universidad Pública de Navarra celebrado en Corella, en el segundo Congreso Internacional de Territorios de la Memoria celebrado en Valladolid y en Salamanca en este mismo centro. Y hace pocos días yo misma daba una conferencia inaugural como homenaje a Josefina Cuesta en las jornadas sobre el estudio de la mujer republicana celebradas en octubre en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia. Posiblemente habrá habido más recuerdos y homenajes hacia su persona, y lo seguirá habiendo. La prensa también publicó con emotivos recuerdos de sus colegas su fallecimiento. Son recuerdos y homenajes que nos acercan hacia el ser humano que fue. Una muestra de reconocimiento a su trabajo fue la que le dedicaron sus colegas de la Asociación para el Estudio de los Exilios y las Migraciones Ibéricas Contemporáneas. Allí puso de manifiesto Alicia Altez Vigil, otra maestra de generaciones, cómo se gestó en 1996 la asociación con el objetivo de estudiar las migraciones y los exilios del siglo XIX y el siglo XX, una organización que crearon estas dos profesoras junto al historiador Benito Bermejo. Y es que el exilio fue un apartado importante de sus trabajos. En 1991, tempranamente, había organizado en Salamanca el Congreso sobre el exilio español. A partir de ese congreso, los estudios tomaron nuevo rumbo en la historiografía del exilio de 1939. En el año 2011, la periodista del País, Teresa Constela, anunciaba por qué Josefina Cuesta Bustillo nunca sería parte integrante de la Academia de la Historia. Era mujer y catedrática, además, de Historia Contemporánea, unos rasgos que la Academia siempre había desdeñado, al no existir en ella ningún especialista en Segunda República, Guerra Civil y Dictadura, cosa que por fin se ha subsanado con la elección de catedráticos como Octavio Ruiz Manjón o Enrique Moradiellos. El segundo punto, el de la escasez de mujeres, que aún subsiste, podría ser atribuido a que figuraba como presidente de la Academia de la Historia por aquel entonces un historiador que pensaba que las mujeres eran peor historiadoras que los hombres. Con esas mimbres, pocas biografías de rigor pueden salir del diccionario que se publicó, del que, por cierto, de 43.000 entradas, solo 3.800 se refieren a mujeres. Hoy en día, de 34 miembros numerarios, solo hay 7 mujeres en la Academia de la Historia. Si repasamos brevemente su currículum laboral, no nos da tiempo hoy para más, veremos que es apabullante. Tras licenciarse en Valladolid en Filosofía y Letras, vino a Salamanca a realizar el doctorado con María Dolores Gómez Molleda. Desde que en 1970 fuera profesora ayudante en la Facultad de Geografía e Historia y hasta su fallecimiento como catedrática emérita de Historia Contemporánea, su vinculación con la Universidad Salmantina fue plena y leal, mirando siempre de servir a la institución. Se convirtió en especialista en historia social, en historia de las mujeres, en historia del tiempo presente y en los trabajos de la memoria.
Fue investigadora asociada en el año 1988 del Instituto de Historia del Tiempo Presente de París, investigadora asociada en la Universidad de Ginebra y en los archivos de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra en 1995. Fue investigadora invitada del Centro Virtual para el Conocimiento de Europa del Ministerio de Educación Superior de Luxemburgo en 2013, profesora invitada en la Universidad de París 7 Denis Diderot y de Limoges, Toulouse, en el Instituto Católico de París, en Francia, y en la Universidad de La Plata, Argentina. Ha dirigido numerosos trabajos fin de máster, memorias de licenciatura y tesis doctorales. Ya emérita, seguía dando conferencias, concediendo entrevistas. Ha formado parte de múltiples comisiones, como las de la ANECA, y asociaciones de historia. En 2014, tras los 2 mandatos de la anterior directora, la profesora María Esther Martínez Quinteiro, Josefina Cuesta fue elegida directora del CEMUSA. En 2008 fue galardonada por la Universidad con el Premio María de Maeztu a la excelencia científica. Volviendo a sus orígenes, hemos de decir que aprovechó como nadie el interés prestado por la catedrática María Dolores Gómez Molleda, directora entonces del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de Salamanca, cuando acercó esta directora en 1975 y 1976 al estrado salmantino la denominada tercera generación de los Anales, de la Escuela de Anales, impulsando con ello el conocimiento y el hacer que presentaban las novedosas líneas historiográficas, metodológicas y de contenido de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Durante 4 cursos organizó el mencionado departamento. Especialistas de esta institución presentaron sus trabajos. Josefina tuvo la oportunidad de conocer, entre otros, a François Furet, a Miklos Molnar o a Pierre Nora. Al poco marchó a París para matricularse en esta Escuela de Altos Estudios. Lo hizo en el curso 76-77, un privilegio y una oportunidad que resultaría trascendental para ella en su carrera y de la que la Universidad Española saldría beneficiada. Es precisamente ese uno de los valores que debemos destacar en la profesora Cuesta, la valentía de la que hizo acopio al ser pionera de los estudios de las relaciones entre memoria e historia. Los problemas historiográficos y los avances metodológicos en este campo, ante el que siempre estuvo especialmente atenta. Junto a ello, su dedicación a la historia de las mujeres, a la historia con perspectiva de género, que la vendrían a situar en los márgenes historiográficos, un lugar conocido y reconocido por la profesora de la historia del tiempo presente. El estudio de las mujeres republicanas, escribe ella, no se entendería sin la sed de historia y la necesidad de memoria que toda transición política supone en aquellas sociedades que transitan del totalitarismo a la democracia. Josefina Cuesta, especialista en las relaciones entre memoria e historia, hubo de enfrentarse al peso de la desmemoria con la memoria como herramienta de análisis. Memoria individual y familiar, social, colectiva, historia social. Historiadora del tiempo presente, escribió la historia del tiempo presente en España, Cuesta miró a Heródoto o a Tucídides para poner en valor la memoria. En su obra fueron continuas las referencias a ellos, expresión quizá de su formación como historiadora. Junto a estos autores clásicos mantuvo siempre en el horizonte la referencia de personajes de la literatura clásica, de los poemas épicos como Ulises, tal vez porque la Odisea de Homero sea buen símil de la memoria o porque en el aire queda si el relato de este autor fue ficción o realidad. Podemos decir que esta historiadora del tiempo presente estuvo en su labor férreamente anclada en la antigüedad clásica, base de la civilización conocida como occidental. Con el título de La Odisea de la Memoria, nombró su libro cumbre, fruto de 10 años de investigación y estudio sobre la memoria histórica en España y sobre las relaciones entre memoria e historia. Acude a Homero participando así que algunas cuestiones, como se preguntaba ella misma, no estaban ya esbozadas desde la antigüedad clásica
ante otros traumas personales o colectivos? Otros traumas. En ese otros alude inevitablemente la profesora al gran trauma contemporáneo de la Guerra Civil Española, punto referencial de la memoria española en el siglo XX. Antígona, otra héroe de la tragedia griega clásica, acudió a sus clases, a su pedagogía, para mostrarnos que la determinación y la reivindicación se llama mujer. Pero Antígona representa también la idea de la lucha contra todo aquello que vaya en contra de la moral propia, aunque el sujeto al que se enfrente sea un gigante llamado Estado. Hace poco, revisando su archivo, gracias a la generosidad de sus hermanas, Rosa e Isabel, para dar forma a estas palabras, a este homenaje, y tejer en su nombre unas palabras, llamó mi atención una revista titulada Papeles, Cristianismo y Justicia. Estaba profusamente subrayada y llena de anotaciones, señalando frases y pensamientos en lo que supongo habría sido una lectura detenida. Me fijo en un párrafo subrayado con rotulador violeta por ella, que decía así: esto es lo que nos obligaba a no vivir ni a hablar nunca de espaldas a Auschwitz. Reflexiono sobre el gran paralelismo de su vida con ese pensamiento. Ese no dar la espalda nunca caracterizó a la profesora Josefina Cuesta Bustillo. Estudiar y reconocer los dramáticos acontecimientos de la guerra civil y el exilio para esta historiadora del tiempo presente formaba parte de un compromiso: reconocer el pasado y ofrecer las herramientas de enfrentar el futuro. En una necesidad, era una necesidad como historiadora. Como persona, todos los que la conocimos, la admiramos y quisimos, su generosidad, sabemos, iba un metro por delante de ella. Muchas gracias. A continuación, María Dolores de la Calle tiene el uso de la palabra para evocar a Dámaso García Fraile. Buenas tardes a todos. Me toca a mí rememorar la memoria de Dámaso García Fraile. Dámaso García Fraile, catedrático de musicología de la Universidad de Salamanca, dedicó toda su vida a la música. Cuenta con un amplísimo currículum, investigador, docente y de gestión. Pero en esta pequeña, que yo resumiré rápidamente, pero en esta pequeña intervención quiero destacar de manera especial su contribución a crear afición, sensibilidad musical y, en definitiva, a promocionar la cultura musical en los universitarios y en la sociedad salmantina. Primero lo hizo desde la Cátedra Salinas y posteriormente desde la Sociedad de Conciertos de Salamanca, de la que fue vicepresidente ejecutivo y al final también creo que presidente. Desde ambos ámbitos se ofrecieron conciertos de calidad en directo y se posibilitó la comunicación del oyente y el intérprete con las obras artísticas. Su formación fue muy amplia. Empezó sus estudios de música en el Conservatorio de Salamanca, que terminó en el Conservatorio de Madrid estudios de piano y órgano en la década de los 50. Posteriormente, en el 76, se licenció en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia y amplió sus estudios en la Universidad Civil, haciendo Filosofía y Letras en la sección de Filología Moderna. También fue pionero en salir a Alemania, algo que en aquellos momentos no era tan fácil y fundamental para él en su especialidad de música. Y una vez que hizo los estudios en la Universidad Civil en Filología Clásica, se doctoró en 1976 en Germanística con el Premio Extraordinario. Sus investigaciones se centran de manera especial en la vida musical salmantina de los siglos XVI al XVIII, tanto en los planteamientos teóricos como prácticos, puesto que consideraba
que una publicación musical debía incluir siempre el estudio musicológico, la edición de las partituras y la grabación musical. Cuenta entre sus publicaciones muy reconocidas, sobre compositores como Olivares, Tollagüe, Bretón, Lidón y Vivanco, diversas ediciones de partituras, varios libros, y hay que resaltar también el catálogo del archivo de la música de la catedral, que fue premiado por la Sociedad de Musicología. Dirigió muchas tesis doctorales, también varios programas de doctorado. Varias de estas tesis que dirigió han sido publicadas y están enormemente reconocidas por la comunidad científica. Y ejerció además una amplísima docencia a lo largo de más de 40 años. Dámaso se implicaba siempre en las instituciones. Fue director de la Cátedra Salinas, que hemos señalado anterior, desde su fundación en 1968, pero fue también decano de la Facultad de Geografía e Historia, vicedirector de cursos internacionales, vicepresidente ejecutivo, que ya he dicho, de la Sociedad de Conciertos, maestro de capilla de la Catedral. Pero, como he enunciado, mi deseo es concentrarme en la contribución a la labor de sensibilización musical entre los universitarios y entre la sociedad salmantina. Siguiendo la tradición musical de nuestra universidad, el doctor Balcés gestionó con el ministro Villar Palasí la creación de la Cátedra Salinas en Salamanca. El rector Lucena la apoyó y con mucho entusiasmo, y siendo director general de universidades, la dotó con una plaza de profesor agregado. El rector Rodríguez Villanueva financió la adquisición de un magnífico equipo de estereofonía de alta fidelidad e inició la adquisición de fondos bibliográficos para contar con una auténtica biblioteca musical de Salamanca. Dámaso fue director de esta cátedra desde su fundación en 1968, y cuando salió posteriormente esa agregaduría gestionada con el profesor Lucena, la obtuvo por concurso-oposición en 1976. Desde su fundación y sobre todo a partir del año del curso 70-71, Dámaso realizó una labor importante de difusión musical. Las actividades de la cátedra adquirieron un prestigio no solo dentro de la universidad, sino en la sociedad salmantina. Se programó de forma estable ciclos de conciertos en directo de gran nivel. Yo misma, como estudiante de Filosofía y Letra, era asidua a dichos conciertos, de los que guardo un entrañable recuerdo. Se organizaron algunos cursos, hasta 16 conciertos por temporada. Se llenaba el Teatro Juan de la Encina y en alguna ocasión se tuvieron que realizar en teatros de la ciudad con mayor aforo para responder a la amplia demanda que se generó no solo entre los universitarios, sino en la ciudad. Pienso que sin duda un concierto de calidad en directo crea afición y satisface a todo tipo de público. Además de los conciertos que gestionó el propio Dámaso desde esta cátedra de Salinas, en unas situaciones que la música estaba en otras condiciones de lo que está hoy en España y todo era bastante más difícil, también desde la cátedra ofreció cursos de formación musical, audiciones, conferencias, para ir fomentando una cultura musical dentro y fuera de la universidad. La mayoría de los cursos los impartía el propio director, es decir, el propio Dámaso, pero también participaron profesores invitados de distintas universidades que él consiguió traer a la cátedra. Colaboré como profesora invitada en el curso 76-77, conjuntamente con Dámaso y con el profesor Enrique Rodríguez Paniagua, en un curso de Historia de la Música, donde se intentaba ilustrar las audiciones desde distintos ámbitos. Mi participación como historiadora y pianista analizaba los contextos históricos donde se había creado la música de la audición, y Enrique Rodríguez Paniagua hacía la relación de la música con la pintura y con el arte en general. En el verano, debido al éxito del curso, se ofreció a través de cursos internacionales para profesores de bachillerato y aficionados a nivel nacional. A partir de 1977, la historia de la música, por el tesón del propio Dámaso, se incorpora
en los estudios de la universidad con una optativa en la sección de arte, de la que se encargó el propio Dámaso. En 1888 se impartió el primer curso de doctorado y al año siguiente se creó la especialidad de musicología en la Facultad de Geografía e Historia, en la que Dámaso estuvo desde su gestación hasta su jubilación en 2006. Como consecuencia de la relevancia adquirida en la ciudad por los conciertos en directo, se creó una comisión en el Rectorado de Música integrada por profesores y alumnos, pero también por personas, representantes de distintas instituciones de la ciudad, Ayuntamiento, Diputación, Delegación Provincial de Cultura, Caja de Ahorros, Conservatorio y Prensa, para tratar de fomentar la música en Salamanca. En esta comisión mucha gente participó y tuvo importantes actuaciones, pero me gustaría señalar de manera importante, por supuesto, además de la participación de Dámaso que estamos memorando esta tarde, Enrique de Sena y Francisco Tomás y Valiente. Y es en su seno, en el seno de esta Comisión de Música del Rectorado, donde donde Enrique de Sena propone en 1974 el proyecto de crear una sociedad de conciertos en Salamanca para obtener una excelente programación en espacios más amplios con el apoyo de todas las instituciones y de los socios. En ese mismo año, en 1974, se reúnen 24 personas en el Ayuntamiento para organizar la creación de una sociedad de concierto de acuerdo con el proyecto diseñado por Enrique de Sena, sociedad con participación de los ciudadanos como socios, conciertos a precios asequibles y colaboración institucional. Y además, por petición del propio Enrique de Sena y de todos los que formaron esa comisión, la presidencia la iban a representar los alcaldes. Dámaso estuvo implicado desde el principio en la comisión gestora de la Sociedad de Conciertos. Más tarde fue vicepresidente ejecutivo, como hemos citado, y al final creo que cuando el ayuntamiento ya no colabora, porque siempre si no eran los alcaldes, los presidentes, llegó a ser presidente. Fue una experiencia interesante que se mantuvo en el tiempo y de la que nos pudimos participar y beneficiar muchos salmantinos. Todas las instituciones se involucraron para que al Bretón, al Coliseum y más tarde al Palacio de Congresos, con aforos mayores a los de cada una de las instituciones participantes, vinieran los mejores instrumentistas, los mejores artistas u orquestas. El ayuntamiento concede la mayor subvención. Pablo Beltrán de Heredia, Jesús Málaga, que nos acompaña en este momento, Fernando de Trocón y Julián Lanzarote, fueron presidentes de la sociedad y apoyaron con entusiasmo esta iniciativa y, por supuesto, la apoyaron económicamente mucho los 25 primeros años y creo que alguno más. La Junta posibilitaba las actuaciones de la Orquesta de Castilla y León. La Diputación subvencionaba la asistencia de 100 alumnos de música de la provincia. La Universidad, los 18 años primeros, también subvencionó 400 miembros de la comunidad universitaria, que era el aforo que tenía Juan de la Encina. La Caja de Ahorros cedía sus instalaciones para las asambleas de los socios y también dio algunas subvenciones los primeros años y contribuyó a la publicación del trabajo del libro que recoge el trabajo de los 25 años primeros de la Sociedad de Concierto. Al principio, la economía de la sociedad no permitía traer grandes orquestas, pero pasaron lo mejor del momento de los representantes de música de cámara. En Salamanca actuó el Cuarteto Amadeus, el Melos Cuarteto, Cuarteto Tokio, grandes pianistas como Joan María Pires, Colón, Escoda, etc. Y durante esos 25 años primeros se ofrecieron 300 conciertos que pudieron ser costeados fundamentalmente con los socios, pero también con la ayuda de las instituciones. Afirmaba Dámaso en la colaboración de los 25 años de la Sociedad de Concierto: la vida artística de una ciudad, al igual que la de cualquier ser vivo, no se mantiene con actos esporádicos o de relumbrón, sino con una actividad constante y gradual de manifestaciones artísticas espaciadas en el tiempo, fáciles de asimilar y disfrutar a lo largo de los años. Él contribuyó de manera muy activa
para que esto fuera posible. Dámaso García Fraile, con un carácter sereno, nunca vi que le perdieran los nervios o subiera el tono de voz. Ni siquiera perdió los nervios cuando le robaron el coche en la presentación de una oposición a cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, donde tenía todo el material que llevaba para la encerrona de esa oposición. Yo estaba acompañándole en ese momento y a mí casi me dio un ataque de nervios, pero él mantuvo la calma con una serenidad típica de su propia personalidad. Durante toda su vida trabajó en divulgar los conocimientos musicales y la música salmantina. Después de su jubilación, siguió implicado en instituciones culturales. Todos los méritos que de manera muy rápida he tenido que señalar por la reducción del tiempo que nos han ofrecido para esta intervención, le avalaron para que desde 2008 a 2013 ocupara la presidencia del Centro de Estudios Salmantinos, que hoy le rinde este pequeño homenaje a él y a otros compañeras y compañeros del centro. Sin duda, el nombre de Dámaso García Fraile será un referente del desarrollo musical salmantino de los últimos 50 años. Querido Dámaso, descansa en paz. Bien, a continuación voy a evocar a dos miembros correspondientes. Miguel Cruz Hernández nació en 1920 en Málaga, en el seno de una familia de maestros. Estudió filología semítica en la Universidad de Granada y se doctoró en Madrid con una tesis sobre la metafísica de Avicena. Obtuvo su primera cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca en 1950, donde permaneció hasta 1976 y fue decano de la misma entre 1969 y 1971. Sus enseñanzas dejaron honda huella en España y en la propia Universidad Salmantina. Destacados alumnos suyos fueron Cirilo Flórez, Antonio Heredia o Miguel Ángel Quintanilla. Desde la filosofía se adentró en el estudio del pensamiento islámico y se convirtió en un referente para investigadores de todo el mundo en la línea de la escuela arabista del historiador Miguel Asín Palacios. Autor de numerosas obras, su aportación más importante fue La historia del pensamiento en el mundo islámico, editada en 1981, que ha contado con numerosas reediciones, ampliadas siempre, y que ha sido traducida al árabe, al italiano y al francés. Se trata de una síntesis muy amplia y muy construida sobre el pensamiento en los países donde el Islam es dominante como religión y como sistema político. También fue catedrático de la Facultad de Medicina en la Universidad de Salamanca y desde 1953 impartió la asignatura de Psicología. Fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca en mayo de 1995. Ostentó numerosos cargos. Entre ellos, fue nombrado subdirector del Instituto Hispanoárabe de Cultura, director general de Cultura Popular en tiempos de Adolfo Suárez hasta septiembre de 1977. En 1958 fue nombrado alcalde de Salamanca, cargo que le sorprendió sobremanera, según confesó personalmente, entre otros motivos por tener un pasado republicano. Quizá por estas circunstancias llegó a ser conocido como el alcalde rojo de Franco. Fue procurador, en consecuencia, en las Cortes franquistas entre 1958 y 1962, año en que Julio Gutiérrez Rubio lo reemplazó al frente del consistorio salmantino.
Fue destinado como gobernador civil de la provincia de Albacete entre 1962 y 1968 y designado secretario de Estado durante la transición. Por lo que respecta al Centro de Estudios Salmantinos, ingresó como miembro numerario el 26 de noviembre de 1958, a los 8 años de llegar a nuestra ciudad, ratificando la fuerza y la implicación de los profesores universitarios y específicamente los de la Facultad de Filología, que por aquellos años comenzaba a experimentar un notable auge, una implicación universitaria muy fuerte en el Centro de Estudios Salmantinos, como también se ha dicho aquí hace unos momentos. Al trasladarse de la ciudad, solicitó ser nombrado miembro correspondiente, lo que se le concedió el 4 de octubre de 1976. El 25 de marzo del 2020 se anunció su fallecimiento en Madrid a los 100 años de edad. Hijo adoptivo de Salamanca, reposa en el cementerio de esta ciudad. Descanse en paz. Joaquín Veríssimo Serrao nació en Santarém en 1925. Después de 10 años de lectorado en la Universidad de Toulouse, se doctoró como historiador en la Universidad de Coimbra y comenzó una fuerte etapa investigadora. Fue profesor de la Facultad de Lisboa desde 1960. En 1967 fue nombrado director del Centro Cultural Portugués en París, donde permaneció 5 años al frente del mismo. Fue rector magnífico de la Universidad de Lisboa de 1973 a 1974 y desde 1975 presidente de la Academia Portuguesa de Historia. Recibió el doctorado honoris causa de las universidades de Montpellier y Complutense de Madrid. En España fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y finalmente fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1995. Joaquín Veríssimo Serrao ha sido una de las mayores figuras de la historiografía portuguesa contemporánea. Medievalista destacado, fue autor de un gran número de obras referidas a los siglos XIII al XVII y al papel desempeñado por los portugueses en Europa durante dicho periodo. De su extensa bibliografía destaca su Historia de Portugal, que comenzó a publicarse en 1977 y cuenta hoy con 18 volúmenes. También trabajó sobre la historia de Brasil de los siglos XVI y XVII y es autor de varias obras referidas a su campo de especialización, que es la historia de las universidades. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid. Ingresó como miembro correspondiente del CES el 14 de febrero de 1975. Falleció el 31 de julio del año 2020. Descanse también en paz. Queridos amigos, en esta tarde y a lo largo de esta sesión hemos seguido las trayectorias vitales de unos distinguidos, relevantes miembros del Centro de Estudios Salmantinos. Todos ellos han ofrecido el testimonio de una vocación profesional llena de entusiasmo, dedicación y entrega en sus respectivos ámbitos de actuación o campos de conocimiento: pintura, historia, música, filología, pensamiento. Ellos, con su personalidad, han dibujado la estela de un gran legado cultural, una brillante estela que se refleja en Salamanca, pero que también reverbera en el Centro de Estudios Salmantinos. A todos ellos, nuestro recuerdo, nuestra admiración y nuestro afecto.
y a todos ustedes, a los intervinientes y a todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos en este acto para el CES muy importante y emotivo para muchos de nosotros. Muchas gracias. Pues el acto ha terminado. Gracias.